Reciban todos un saludo a nombre del Liceo de Síntesis Delegación Bogotá, organismo del área universitaria, la UNINT, la primera universidad libre y abierta con sede en Lima, Perú, la cual hace parte de la Fundación Magna Fraternitas Universalis. Continuamos en esta segunda y última parte sobre Plutón, cómo vivenciamos a Plutón. Plutón es un planeta recientemente descubierto que está bastante alejado, sin embargo, no es la idea el considerarlo como, como ajeno a nosotros por el hecho de que esté alejado, porque él viene a representar una vibración, una ley divina y una frecuencia vibratoria que está presente en nosotros en todo momento, está presente en la naturaleza, está presente en la sociedad y por lo tanto convivimos con esta vibración, convivimos con esta ley divina, así como con los otros planetas, es decir, con esa representación que tienen los otros planetas. Plutón se ha asociado con la misma frecuencia vibratoria de la constelación de Scorpius, que en el signo zodiacal corresponde con el escorpión águila. De ahí esa asociación que hace el maestre de la Ferrier en la página 513 de los grandes mensajes, edición Diana de México, en que dice lo siguiente. Dice, a primera vista da la impresión del fuego interior de la Tierra que emerge a través de una chimenea geológica hacia el cráter de un volcán a fin de expulsar la lava, esparciéndola sobre la superficie de nuestro planeta, como queriendo purificarlo de toda impureza humana. Esto es muy interesante porque esa lava que viene a limpiar nuestra impureza, pues es lo que hace justamente esta ley divina, esta vibración. Continúa diciendo, dicha visión nos recuerda inmediatamente las fuerzas prístinas del hombre, es decir, así como, esa es la analogía, así como esa fuerza ígnea surge del interior de la Tierra, así nosotros los seres humanos igualmente tenemos un potencial en nuestro ser, potencial que en ocasiones está muy en el fondo, otras ocasiones está como hacia la mitad, otras veces ha aflorado ya. Dicha visión nos recuerda inmediatamente las fuerzas prístinas del hombre, ese fuego sagrado o prana emergiendo a través del sutil conducto llamado Kundalini hasta hacer salir fuera del ser para llegar a la abertura en la parte superior del cráneo llamada Brahma Rundra o abertura de Brahma, la fuerza psíquica que mediante largas meditaciones se transmuta en poder espiritual Anapana, que facilita la iluminación final. Bueno, es bien interesante esta asociación que hace el maestre de la Ferrier. A él le gustaba muchísimo, dice,
lo escribió aquí en los Grandes Mensajes, meditar en Plutón. Vamos a ver entonces cómo se medita. Esta es una buena referencia a cómo iniciarnos en la meditación de un tema. En este caso, pues tenemos el tema de Plutón. Continuamos con esta segunda y última parte sobre la relación entre Plutón, el budismo y la gran ley del dolor. Plutón es entonces un símbolo que a través de sus significados está presente en muchísimas manifestaciones y vamos a ver cómo podemos a través de la meditación aprovechar sus significados para poderlos vivenciar. Nosotros proponemos en la institución meditar de lo subjetivo a lo objetivo. Es decir, de los significados del símbolo sagrado que es Plutón, poderlo aplicar de manera concreta en aspectos de nuestra vida diaria. Recientemente están surgiendo una serie de clamores, se están llamando muchísimo la atención por parte de los científicos para que dejemos de consumir el azúcar refinado blanco por el daño que está haciendo a nuestra salud física, orgánica, a nuestra salud mental, psicológica, por supuesto a nuestra salud espiritual. Entonces ya se está llamando especialmente la atención sobre este inconveniente. Entonces aquella persona que se va dando cuenta de los efectos nocivos del azúcar refinado blanco a nuestra salud, genera la miopía, genera la hipoglicemia, genera la diabetes, entre muchos otros aspectos nocivos. Entonces, un buen día decide, que ojalá sea pronto, ojalá sea ya, dejar de consumir azúcar refinado blanco. Y lo hace. Ese paso de dejar ese consumo es típico, propio de Plutón. Es una transmutación, es un cambio. Podemos incluso, si queremos, estudiarlo con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestra pareja, y poco a poco ir dejando de consumir toda la serie de productos endulzados con azúcar refinada blanca. Ya hay unos sustitutos, por ejemplo, la stevia. Hay otros. Hay unos que son apropiados, otros que no son tan apropiados, porque el tema, que es bueno que ustedes lo estudien, del problema del azúcar refinado que afecta a nuestra salud es debido al proceso industrial a partir de unos químicos que el organismo no puede asimilar esos químicos y ahí viene el efecto nocivo a la salud. Entonces es bueno estudiar eso. ¿Cuáles son esos químicos? Yo recuerdo que también un buen sustituto que se está buscando incluir en todo el proceso alimentario hoy en día es directamente el jugo de la caña de azúcar, de la planta. De pequeño y de adolescente iba a la finca que tenía una tía con su esposo aquí en las cercanías de Bogotá, en un sector que se llama Choachí, y ahí había todavía trapiches campesinos. Entonces yo veía cómo los campesinos producían esa miel de caña, ese jugo de la caña. Bueno, eso tiene toda una serie de procesos
Y entonces definitivamente hay que ir dejando este consumo. Una de las últimas noticias que me llegó hoy por Instagram es que un niño de 7 años ha consumido más azúcar que una persona de avanzada edad de 80, 90 años. Entonces es impresionante cómo consumimos este producto industrializado en los ponqués, en las tortas, en los helados, en las chocolatinas, en los confetis, bueno, en un sinnúmero de productos que son realmente, tal cual hay que decirlo, un veneno. Un veneno. Entonces, esa transmutación hacia una cultura de salud, dejando el dulce, incluso se puede ir rebajando también, ya no solamente dejar todo lo que está endulzado con azúcar refinada blanca, sino ir dejando también mmm, el consumo de dulce, comer dulce si se quiere, de manera más moderada para favorecer nuestra salud. Los niños hiperactivos que los medican es producto del consumo del azúcar refinado blanco. El azúcar que llaman morena no sirve tampoco. Es lo mismo. Entonces, esa meditación, fíjese cómo entonces pasamos de lo subjetivo a lo objetivo. Cuando nos enteramos del problema del azúcar y decidimos hacer un cambio en el hogar o en nosotros mismos, eso es Plutón. Esa es la meditación en Plutón. Pasamos de lo subjetivo a algo muy concreto, que es transformar en nosotros una costumbre en aspectos de nuestra vida práctica. Cambiamos nuestra actitud, cambiamos nuestra costumbre, cambiamos la acción. Ya cuando vayamos al supermercado o a la plaza de mercado, no vamos a comprar azúcar, ni ningún producto endulzado con azúcar. Entonces, así como podemos escoger un volcán para meditar en él, todo lo que va surgiendo a través del volcán por su conducto hasta explotar y cómo va saliendo la lava y cómo afecta a poblaciones enteras muchas veces, como lo hemos visto últimamente en las noticias, entonces esa asociación con lo que hay en nuestro interior, pues es una forma de meditar, asociar mediante observaciones muy concretas, observaciones en donde relacionamos una cosa con la otra y así podemos profundizar en el campo de lo que nos enseña Plutón, puesto que ya no va a ser solamente un estudio académico, un estudio intelectual, puesto que vamos ya avanzando hacia un tipo de estudio como es la meditación, un tipo de entendimiento, un tipo de conocimiento más cercano, más, ¿cómo lo llamaríamos? Más integral, si cabe la palabra. Entonces, con observación y reflexión, realizamos la meditación. Plutón, en el contexto astrológico, tiene, como estamos viendo y lo vimos en el anterior programa, muchísimos significados. Hoy en día hay autores muy serios que han hablado de los significados de Plutón. También la psicología, en la meditación podemos hacer relaciones con lo que ha venido indicando la psicología. Está profundamente asociado con el dolor y el sufrimiento, porque sufrimos y nos duele cuando nos llega un cambio. A veces nos apegamos
fuertemente a una idea, a una costumbre, nos apegamos tremendamente a una persona, a un animalito, y eso indudablemente nos duele. Es respetable, pero también veíamos cómo las enseñanzas de las tradiciones de sabiduría nos indican que el dolor es por ignorancia, por no saber, por no conocer. Ignorancia producto de la costumbre, digamos, que se vuelve algo como si fuese lo que tiene que ser así. Esa costumbre tiene que ser así porque así la aprendí, así me la enseñaron y nos mantenemos en unas zonas de confort. Entonces la pereza es una forma de ignorancia, la pereza es una forma de dolor. Entonces Plutón está relacionado con las sombras, de las cuales ya hablaba la psicología analítica, la psicología junguiana. El psicólogo y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung ya señaló el tema de la sombra como uno de los arquetipos que tenemos. A veces la negamos, a veces la escondemos, no nos queremos dar cuenta de esa sombra que de hecho está presente, es inconsciente, está presente permanentemente en cómo hablamos, cómo somos, cómo nos comportamos, cuáles son nuestras actitudes. Se manifiesta cuando somos celosos. Cuando una persona es celosa sufre mucho, cuando una persona es egocéntrica sufre mucho, a veces sin darse cuenta, cuando somos agresivos, cuando manipulamos. Entonces eso hay que irlo transformando. Ya no es la época en la cual tenemos que estar ni regañando ni castigando a los hijos, a los alumnos, a la pareja, porque para eso esa misma energía no tenemos que negarla, sino que más bien la canalizamos, esa es la transmutación, ese cambio de tomar esa energía y volverla observación y reflexión. Entonces, cuando en cambio de regañar al hijo o castigarlo, le enseñamos a observar y le enseñamos a reflexionar, hemos hecho una importante transformación, como el ave fénix que surge de sus propias cenizas. Surgimos como el ave fénix, el ave que se libera del castigo y de estar andando con reprimendas, con cantaletas y con regaños y castigo. Eso ya está superado. También entonces es ese proceso de transformación y el deseo de control, porque Plutón representa, sí, una forma de autocontrolarnos, pero eso no significa o no representa, y de ahí también la importancia de meditar en ese aspecto del control que nos trae Plutón, en querer controlarlo todo o querer controlar a los demás. Tú tienes que pensar como yo, tú tienes que tener afectos y sentimientos como los míos. Eso no tiene ninguna presentación hoy en día, eso no tiene ningún sentido. Tenemos que dar libertad al otro, dar libertad a mi pareja, dar libertad a mi alumno, a mi amigo, a mi compañero, a mi hijo, que sea él. Ayudarlo a que crezca, ayudarlo a que se confronte, ayudarlo a que aprenda a controlarse, pero no suponer, porque estamos en un grado tremendo de fantasía y de ilusión, suponer que tiene que ser como yo. Y yo supongo que como soy, estoy muy bien. Resulta que no. Eso lo estudia muy a fondo hoy en día la psicología y especiales autores que están indicando acerca de esa
de ese aspecto. Entonces, el significado de conquista en el budismo, recuerda el maestre de la Ferrier, es la victoria sobre la mente. Entonces nosotros vamos ganando ciertas victorias poco a poco sobre áreas, sobre aspectos de nuestra mente. Logro superar un vicio, logro superar la agresividad, logro dejar de regañar y castigar a mi hijo o a mi pareja, logro autocontrolarme. Esos son poco a poco conquistas sobre mi mente emocional, mi mente psicológica, o dejo un prejuicio, supero porque he conquistado mi mente intelectual, y así sucesivamente. Esta persona viajó a los Estados Unidos buscando una vida económica mucho mejor. Ella se dedicaba a arreglar ropa, fue mandando poco a poco dinero aquí a Colombia, logró comprar un apartamento, allá tenía su buen carro, pero un buen día conoció a alguien, se casó y, oh sorpresa, el personaje le resultó agresivísimo, era maltratador. Esta persona no tuvo la oportunidad de prever. Es algo que nos enseña también Plutón. Prever, salir de ese estado ilusorio. Ella se ilusionó porque seguramente la persona le sembró la idea de lindos pajaritos, le dijo que él era lo mejor de lo mejor, seguramente muy lleno de mentiras. Ella no se dio cuenta porque no investigó, no lo profundizó, no lo esculcó, no fue y averiguó quién era en el trabajo, no fue y le dijo presénteme a sus familiares, presénteme a sus amigos. Y entonces cayó en la trampa de la ilusión porque le resultó una persona falsa. La había atrapado en su falsedad y ella a su vez cayó también víctima de su propia ilusión. No tenía conquistada esa área de su mente. No había logrado la victoria sobre esa área de su mente y le tocó sufrir. Le tocó sufrir porque escogió un maltratador. Y ese es el tema permanente hoy en día en los noticieros, en las empresas de noticias, de las estafas. Volvió aquel personaje a estafar a una cantidad de gente porque le vendió mentiras, le vendió ilusiones. ¿Y qué es lo que pasa? Que el ser humano tiende a vivir en un mundo de ilusiones, en un mundo de fantasías. Quiero referirme a un autor que también cita el maestre de la Ferrier, que es Mauricio Nicole. Él nace en 1884, fallece en 1953, fue neurólogo, psiquiatra, autor y destacado expositor de la autorrealización espiritual. Es un escocés que escribe bastante sobre este tema, que implica un proceso de autoconocimiento. Nuestro proceso de realización espiritual implica autoconocimiento. Él aborda el tema del sufrimiento desde una perspectiva, por supuesto, psicológica y espiritual, y su enfoque se centra en la transformación interna. Transformación interna, una cultura que todavía no tenemos actuando. No está en nuestros hogares, no está en nuestras familias, en muchos de nosotros no está todavía esa cultura,
del trabajo interno, del conocimiento interno, no está en las universidades, no está en las aulas donde se dicta clase, ni en universidades ni en colegios. Y cómo el ser humano necesita aprender a transformarse internamente y cómo esta transformación interna está en relación con el sufrimiento y el conocimiento personal, el crecimiento personal. Entonces él indica que hay dos tipos de sufrimiento, el sufrimiento mecánico y el consciente. Vaya, interesante esa observación que él hace. Nicole diferencia entre sufrimiento mecánico, que es una respuesta automática a las circunstancias externas, y el sufrimiento consciente, que implica un proceso de autoconocimiento y transformación. El sufrimiento mecánico es visto como un estado de existencia pasiva por parte de la persona, donde ésta se siente atrapada en sus emociones negativas y circunstancias externas. Y ahí el tema, el problema de la dualidad. Cuando suponemos que somos una persona completamente independiente de todo lo demás y de todos los demás. En contraste, el sufrimiento consciente es considerado útil, ya que puede conducir a un cambio interno significativo y a un despertar espiritual. Entonces, él hace un llamado a que el mundo cambie para uno, en que para que el mundo cambie para uno es necesario que uno mismo cambie primero. Eso también lo indican las tradiciones de sabiduría y en particular el maestre de la Ferrer y su discípulo el doctor David Juan Ferris Olivares. El cambio comienza en nosotros. La mayoría de la gente está esperando un cambio y no llega, mientras él realmente no sea el que genere ese cambio. Ese cambio requiere un esfuerzo consciente y una nueva forma de pensar. De ahí que nosotros estamos insistiendo en no quedarnos con la visión de un solo autor. El autor que habla en sus libros de Plutón desde el punto de vista astrológico y desconocemos otros autores que hablan de lo mismo. Entonces es conveniente tener una visión lo más integral que podamos para asimilarla y a la vez ir construyendo nuestro propio criterio respecto al mismo tema y así vamos obteniendo una visión más universal, más de síntesis. Al cambiar nuestra percepción del mundo, también transformamos nuestro sentido del yo y nuestras emociones. Inmediatamente van a empezar el proceso de cambio. Este proceso es fundamental para evitar la cristalización en estados negativos y mecánicos. Entonces, el punto es también el que quiera empezar por observar sus emociones negativas. Este autor, Mauricio Nicole, sostiene que las emociones negativas son obstáculos para alcanzar un estado superior de conciencia. A mí me llamó muchísimo la atención la noticia de ayer en que se entrevistaba al embajador de la China aquí en Colombia y él, muy sorprendido, decía: realmente no salgo de mi asombro
al observar cómo el colombiano es tan supremamente negativo en la politiquería, es muy negativo en la academia, en los negocios, en las relaciones sociales. Bueno, a él le llamó muchísimo la atención ese estado de negatividad que tenemos que observar qué tanto somos negativos sin darnos cuenta. Ese es el problema, que no siempre nos damos cuenta. Para eso es conveniente empezar por cultivar la cultura, valga la redundancia, empezar a cultivar en nosotros mismos. Esa es la cultura de la observación, para poder experimentar un verdadero crecimiento. Entonces, de ahí la purificación que nos propone la yoga con el yama y el niyama, los dos primeros sangas. La purificación de las emociones negativas permite entonces abrirnos a un nuevo estado de conciencia. Ojo, la persona que se culpa o que culpa a los demás, la persona que se vive quejando, la persona que asume un rol de víctima en la pareja, hay muchos casos. La persona que está juzgando, que está señalando al otro, o que subvalora al hijo o se subvalora a sí misma, la persona que está llena de prejuicios y no se da cuenta de esos prejuicios sexuales, raciales, sociales, de tipo cultural, o la persona que vive a la defensa, la defensiva, como llamamos, o con una serie de miedos. Entonces la invitación es a que nos observemos en ese tipo de manifestaciones y busquemos a través de los cursos que dictamos en Naturlandia, en el Centro Cultural de Yoga Ñanacanda, en los liceos de síntesis, en los CEGEN, los Centros de Estudios Generales, cómo ir avanzando en este proceso de autotransformación. El tema es que vivimos en la ilusión, vivimos en un mundo ilusorio, porque suponemos, dice también Mauricio Nicole, que somos una sola persona. Al observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas, podemos empezar a desmantelar esa ilusión y experimentar una vida más plena y consciente. Este proceso requiere una atención constante y un esfuerzo deliberado por parte del individuo. Es una invitación. ¿Cómo queremos comenzar a vivir estos procesos de mejoramiento, de ascenso, no seguir atrapados en ese mundo de suposiciones, en ese mundo en donde esperamos que el otro cambie para que nuestra vida cambie? No va a cambiar nunca, por supuesto. El próximo gobierno no va a permitir que tengamos un cambio. Eso, si ustedes miran la historia, no sucede. Eso sí, hay avances culturales, indudablemente. Hemos dado grandes pasos. Hoy en día las personas socialmente están en mejores condiciones. Se ha reducido tremendamente la pobreza en comparación a la Edad Media, en comparación al siglo XIV, XV, XVI. Se ha reducido tremendamente el analfabetismo, indudablemente. Sin embargo, necesitamos una cultura de autotransformación, una cultura espiritual. Conviene fomentar la cultura académica e intelectual y paralelamente la cultura espiritual, porque de lo contrario no vamos a poder salir de ese estado de degradación en el cual nos encontramos.
Entonces, este es el panorama que nos ofrece Plutón. Por supuesto, no anhelamos que quede completado. Apenas hemos abierto un ápice de las posibilidades de esta relación que nos ofrece el maestre de la Ferrier, que nos hace un llamado: ven y ve, ven y observa, ven y medita en Plutón, ven y observa las relaciones que tiene con la enseñanza del budismo sobre el sufrimiento, sobre el dolor. Por eso, Siddhartha Gautama, el Buda, 600 años antes de la llegada de la era de Piscis, hablaba sobre el dolor y el sufrimiento, hablaba de cómo se puede superar, hablaba de cómo se puede controlar, porque él ya sabía, junto con sus cercanos discípulos, de que iba a llegar la era de Piscis, que fue una era de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Por eso el avatar de la era de Piscis se presentó en esa era como un salvador mártir, aunque hoy en día ya hay muchas indicaciones de que muy seguramente no murió en la cruz. Él instauró con sus discípulos esa imagen del salvador mártir para ayudar a la humanidad. Bien, tenemos entonces así una serie de pautas, una serie de propósitos, una serie de llamados para que entonces poco a poco aprendamos a despertar, es decir, abrir nuestros ojos del espíritu para poder captar y salir de ese mundo en el que suponemos que somos una sola persona. Y resulta que la psicología y las tradiciones de sabiduría nos están indicando que eso es una simple fantasía. Bien, entonces dejamos hasta acá esta segunda y última parte sobre el tema que hace parte de este quinto mensaje del maestre de la Ferrier. Les invitamos a hacer sus preguntas, a hacer sus comentarios y estar atentos del próximo tema. También les invitamos a tomar nota, a que repasen los anteriores temas, porque los unos van concatenados con los otros, que se vinculen a los cursos, que participen desde su buena voluntad, de manera libremente consentida, con todo el trabajo que estamos haciendo para ir entre todos construyendo la edad de oro esperada. Hasta pronto.